Buenas noches, amigos. Nos encontramos en un nuevo programa del Libro de Cielo. Está con nosotros Alejandro Carrega. Hola, bueno. El doctor Salvador. Hola. Y Mabel Escalona, nuestra invitada de honor. Buenas noches. Una nueva participante del grupo, ¿no? Así es. Qué bueno. Ya salió en el programa 4 del libro 11. Así que, pero de todas maneras la consideramos como recién una adquisición moderna. Eso sí. Bueno, pues vamos a seguir, amigos, con nuestra lectura del libro 12. Y nos toca la 12 que, Mabe. 12:37. A ver. Marzo 16, 1918. Sentía una gran necesidad y dirigía a Jesús. El título es El alimento de Jesús. Sí. El alimento de Jesús. Sentía una gran necesidad y dirigía a Jesús mis dolorosos lamentos, y Él, toda bondad, ha salido de dentro de mi interior, vestido con una vestidura adornada de diamantes fulgidísimos, y como despertándose de un profundo sueño, todo ternura me ha dicho: Hija mía, ¿qué quieres? Tus lamentos han herido mi corazón, y me he despertado para responder de inmediato a tus necesidades. Has de saber que yo estaba en tu corazón, y a medida que tú hacías tus actos, tus oraciones, las reparaciones, conforme te vertías en mi querer y me amabas, yo tomaba todo para mí, y me servía de ello para alimentarme y embellecer mi vestidura de preciosos diamantes. Tan es verdad esto, que mientras tú me amabas, rogabas y demás, yo no quedaba en ayunas como si nada hicieras. Yo tomaba todo para mí, pues tú me has dado plena libertad. Ahora, cuando el alma hace esto, yo no sé estar en reposo en sus necesidades, y me hago todo para ella. A ver, espérame tantito, porque esto realmente es muy, muy importante el remarcarlo. Jesús en alguna ocasión llega con Luisa y le dice: tengo hambre. Y Luisa le dice: Señor, no tengo nada que darte, ¿no? Y entonces dice Luisa que él metía la mano en el interior de Luisa y sacaba unas bolitas blancas y se las comía. Entonces Luisa se admiraba y decía: oye, ¿y eso de dónde lo sacaste, no? Y dijo: estos son tus actos que has hecho en mi voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo y qué es lo que está expresando ahí en ese momento? Bolitas blancas. ¿Alguna semejanza? Como la comunión. Como la hostia, exactamente. Y él compara los actos de la criatura a las hostias consagradas, que en cada hostia hay una vida de él, una vida divina de él. Y en cada acto de la criatura hay una vida de él también, ¿no? Aquí en esto que acabamos de oír, está diciendo prácticamente lo mismo. O sea, él toma el alimento, él toma el sustento de él, lo toma de los actos de Luisa. Y no solamente le sirven de alimento, sino le sirven de adorno. Cosa importante, dice: diamantes fulgidísimos. ¿Qué quiere decir? Diamantes muy bellos, muy puros, preciosos, que son los actos hechos por Luisa en la divina voluntad, que no son propiamente ya actos, sino son vidas de Jesús, vidas divinas, que Jesús va poniendo en él como adorno de su vestidura, pero que son de su hija. Eso es lo importante. No es nada más un Jesús, o sea, una vida de Jesús tal cual, sino es la vida de Jesús, pero vivida y agregada o anexado en esa vida la vida de Luisa. ¿Podríamos decir que es un Jesús que está creciendo en ella, con esos actos que ella va formando? De alguna manera así es, o sea, es el acto creciente de la divina voluntad en la criatura, y crece a través de los actos y de la voluntad de la criatura obrando en la divina voluntad.
Entonces la criatura le está poniendo de lo suyo a la vida divina y vivida como si fuera de ella. Esto es maravilloso, ¿no? Ahora Jesús está tomando prácticamente una vida de él, pero vivida por la criatura y con la adición de la vida de la criatura. Esto es como los medicamentos actuales o los alimentos actuales adicionado con vitamina B. ¿Sí? Bueno, y de alguna forma es porque en la creación pues todo sale de Dios y ahora está regresando a Él. Así es, pero regresa vivido por. Ajá. No es como en la hostia. En la hostia, bueno, es Jesús el que está ahí y es Jesús completo, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Pero la hostia no le da nada, no fluye, no influye en la vida de Jesús, porque la hostia está muerta, la hostia no tiene vida. Por eso Jesús se refiere en muchas ocasiones a las hostias muertas, ¿sí? Porque no tienen nada que darle, sino es él mismo el que se pone, el que está recibiendo, pero es él, nada más. Y aquí no, aquí ya es un Jesús que se pone en el acto de la criatura, pero ese acto de la criatura le adiciona la vida de la criatura. Entonces ahora Jesús está tomando un alimento en donde va la vida de Luisa, en este caso de Luisa, pero puede ser en la vida de cualquiera de nosotros. Es como si de Jesús salieran semillas de sol, agua, todo, y le regresan manzanas, ¿no? Con el trabajo del agricultor que tuvo que estarla cuidando, estarla llevando, podando, injertando todo, y ahora le regresa una fruta deliciosa, pero que va con el trabajo de la persona, ¿no? Y podríamos decir que este alimento es el que ha estado esperando Jesús por mucho tiempo, porque un alimento es básico para el humano realmente. ¿De qué otra forma? Y es básico para Dios, ojo, es básico para Dios, porque Dios necesita alimento. ¿Qué alimento necesita Dios? Pues el amor. Dios es amor. Dios ama y quiere ser amado, pero amado en la misma medida que Él ama. Entonces está recibiendo prácticamente el alimento, pero a su mismo nivel, ¿sí? Sí. Y es algo que Dios ha esperado desde toda la eternidad, tener eso de su criatura, ¿no? Maravilloso. Son los talentos que le deja la persona para que le regresen. Para que le regrese más todavía de lo que le dio, ¿no? Sí, más o menos así como manda semillas para que regrese el fruto ya completo. Así es. Y esto nos lleva a pensar un poquito lo que tanto hemos dicho. ¿Cuántos actos hemos desperdiciado? ¿Cuántos actos no le hemos retribuido con esa retribución que Él quiere? Quizá le hayamos retribuido, pero desde nuestra voluntad, sin la de Él. Por lo tanto, es vida humana lo que le estamos dando. La acepta, le agrada, le gusta, pero no es el alimento específico que Él requiere para crecer dentro de la criatura y para obtener el acto creciente. Porque el acto creciente es acto creciente en su vida divina. Y eso hasta ahorita no se ha podido dar, porque nadie ha poseído esta divina voluntad, ¿no? Exceptuando la Virgen, el mismo no es problema, y Adán en los primeros momentos de su vida, los primeros actos de su vida. ¿Cuántos? Quién sabe, pero nada, pero sabemos que fue limitado. Bueno, ya para terminar dice, dime entonces qué quieres. Yo le he dicho mis extremas necesidades, derramando amargas lágrimas, tanto que bañaba las manos santísimas de Jesús, y el dulce Jesús me ha estrechado en su corazón, del cual vertí en el mío un agua dulcísima que toda me restauraba y luego
ha agregado. A ver, momento también aquí, porque le dice Jesús, al alma que me da esto, no le puedo negar nada. O sea, lo dijo en la lectura anterior. Por lo tanto, si queremos realmente conseguir lo que pidamos, debemos estar inmersos en este ambiente, ¿no? Y con la seguridad de que se nos va a dar, porque no sale de nuestra voluntad sola, sino sale de nuestra voluntad unida a la voluntad de Él, y por lo tanto es un deseo de su propia voluntad a través de la criatura, y lógico, no se lo puede negar. Así que es la seguridad plena de que vamos a ser escuchados y de que va a ser, en realidad se va a lograr lo que el alma tanto anhela. ¿Y qué anhela el alma? El reino. El reino para ella, en primerísimo lugar, y para todo el mundo. Y digo en primerísimo lugar porque si el alma no lo tiene, entonces no lo puede pedirlo para los demás. Eso es otra cosa que es importante. No es egoísmo decir primero yo, sino es esa parte del amor en que uno quiere retribuirle a Jesús, y la manera de retribuirle no es solamente diciéndole te amo, no es solamente dándole lo mismo que Él nos ha dado, sino es llevando lo que Jesús anhela. Y lo que Jesús anhela son almas. Y sería, como dice en la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero tiene que estar completo la persona para poder salir para el prójimo. Así es. ¿No? Y cuando Jesús cambia ese mandato que dice ámense como yo los he amado, o sea, Jesús es el amor. Entonces ese amor que está lleno Él de amor, pero que ahora quiere salir y quiere darse totalmente a todos los seres humanos. Y bueno, ahora el alma participa de ese intercambio, ¿no? ¿Quieren ser escuchados? Vivan en la divina voluntad. Fácil. Fácil. A ver, seguimos. Ya terminé. Hija mía, no temas. Yo seré todo para ti. Si las criaturas te vienen a faltar, yo haré todo. Te ataré y te desataré. No te faltaré jamás. Te amo demasiado. Te he hecho crecer en mi querer. Eres parte de mí mismo. Te haré de guardia y diré a todos, nadie me la toque. Por eso, tranquilízate, que tu Jesús no te deja. Bueno, eso nos hace sentir amados, ¿no? Claro, pero ese amor es increíble. Es un amor en donde el ser amado no se separa jamás de su criatura, ¿no? Pero para eso necesitamos como atarlo. ¿Sí? Y la única manera de atarlo es poseyendo la misma voluntad que él posee. O sea, esa forma de decir atarlo es simbólica. ¿Cómo atraerlo así? No, pero es que en términos generales lo atas, porque si tienes la misma voluntad de él, entonces ya no hay forma de que se separen. Porque lo que él piensa, lo piensa la criatura, lo que él hace, lo hace la criatura, lo que la criatura hace, lo hace él. O sea, hay una inseparabilidad total. No en cuanto a persona, que esto es importante entenderlo. Luisa siempre se queja por la presencia visible, sensible de Jesús. Jesús le va enseñando poco a poco y la va a ir desapegando de esa necesidad de tenerlo sensiblemente. Pero la inseparabilidad con él es que el alma, en el momento que adquiere la divina voluntad la extiende, la difunde en todo donde ella está. ¿Y en dónde está la divina voluntad? En todas partes. En todos lados. No hay un solo lugar en donde la divina voluntad no se encuentre. Por lo tanto, la infinitud de Dios se le pasa a la criatura, y ahora la criatura de finita
adquiere la infinitud de Dios, y donde está la divina voluntad está Dios, está Jesús, está el Padre, está el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no hay separación. Aquí se necesita la práctica, la constancia de vivir en esta divina voluntad para poderlo percibir realmente, ¿no? Aquí se lo está comunicando apenas. Entonces Luisa lo tiene que ir aprendiendo, asimilando, creyendo sobre todo, para que se vaya dando como un hecho real en la vida. Se llevó muchos años para lograrlo. Dios quiera que nos alcancen los años a nosotros para lograrlo. Pero se supone que en ella se construyó el reino y era más tardado. Claro que era más santa que nosotros. Sí. Bueno, por lo menos que yo. Bueno. Que yo en todos los años desperdicié. Sí. Así es. Porque apenas estoy comenzando el camino, digamos. Pues sí, yo creo que así estamos casi todos, ¿no? Hemos empezado y humanamente se dice demasiado tarde, pero no hay problema. O sea, Dios puede en un momento dado rehacer todo de un solo golpe, ¿no? Lo único que busca es la disposición de la criatura y esa actitud de entrega, decirle, sí, Señor, aquí estoy y haz conmigo lo que quieras. Sí, pues lo que dice aquí es yo haré todo, te ataré y te desataré. Y ese te ataré es a mí, o sea, hablando Jesús, y te desataré del mundo. No, aquí se está refiriendo, yo pienso, a la parte de su habitual estado. ¿Sí? Su habitual estado, que es cuando ella pierde los sentidos y luego tiene que venir el sacerdote a reavivarla. Entonces, hubo épocas en las que el sacerdote como que no quería ir, ponía ciertos pretextos. Sí. Y entonces Luisa sufría porque decía que para ella era un terrible sufrimiento el estarle dando molestia a los sacerdotes. Entonces Jesús les dice, bueno, no te apures, si la criatura falla, o sea, si el sacerdote falla, yo voy a hacerlo. O sea, pero de todas maneras funge también lo que tú dices. O sea, Jesús es el que puede atar o desatar, en el sentido de decir, ahorita te estás aquí, ahorita te desato y te vas. Así que no hay problema, ¿no? Sí, a lo mejor con ella fue trabajando despacito para que no faltara nada. Y para que fuera perfecta. Rápido. Y con nosotros ya puede trabajar rápido. Para hacer un original, y esto es algo que le dice Jesús a Luisa, para hacer un original, una página original, pues hay que estar un tiempo tecleando o escribiendo y pensando, viendo cómo se forma, cómo se pone, ¿no? Cuando ya está, entonces hacer copias es muy sencillo. Sí. Lo metes en una copiadora y pum, 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 pum. Nomás le ponen unos 100 copias. Anda, el chiste es que el papel se preste. Sí. Porque sí es como ciertas impresoras que de repente se jalan muchos papeles, la criatura se apresura, se traba y se acabó. Sí. Bueno. Se tiene que sentir libre completamente en nosotros, ¿no? Así es. A ver, seguimos. Continuamos con la siguiente lectura. 1238, marzo 19, 1918. Jesús siente náusea por la desunión de los sacerdotes. Yo creo que es una palabra muy significativa, ¿no? Náusea. ¿Qué es la náusea? Asco. Es el asco y es el aviso, es como el síntoma anterior al vómito. Al no tolero esto que tengo dentro, tengo náusea, me está causando asco y lo voy a devolver, lo voy a sacar de mí. Incluso me está haciendo daño, ¿no? Me está haciendo daño. Lo tengo que sacar porque dentro de mí está ocasionando un daño. Y aquí está hablando de la desunión de los sacerdotes. Eso es terrible. Así que vamos a oír qué nos dice, ¿no?
continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido todo afligido y me ha dicho: Hija mía, qué náusea siento por la desunión de los sacerdotes. Me es intolerable. Su vida desordenada es la causa por la que mi justicia permitirá que mis enemigos les pongan las manos encima para maltratarlos. Ya los malos están por echarse contra ellos, e Italia está por cometer el más grande pecado, el perseguir a mi iglesia y mancharse las manos de sangre inocente. Y mientras esto decía, me hacía ver a nuestras naciones aliadas, devastadas, y muchos lugares desaparecidos, y su soberbia abatida. Era en la, ¿De qué en habla? la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial. O sea, en fin, yo creo que aquí lo importante es entender la responsabilidad tremenda que tienen los sacerdotes. Y esa, no sé cómo decirlo, ese espíritu humano, ese vaporcito humano que se penetra en todos lados, que hace que incluso los sacerdotes puedan sentir envidias, puedan sentir celos, puedan sentir soberbia, puedan querer ser protagonistas, querer sobresalir, querer llamar más que los demás. Es tremendo, ¿no? De veras tremendo. Entonces esto genera desunión, genera ese rompimiento. Cuando que el Dios es unidad. Dios quisiera que todos estuviéramos alrededor de Él, haciendo unidad con Él. Eso es lo que pidió al Padre en la última cena, que sean uno, que ellos sean uno, como nosotros somos uno, y que sean uno con nosotros. Sin embargo, bueno, el mundo, la parte humana es tremenda, y la instigación del enemigo, porque también hay que tomarlo en cuenta. El enemigo es muy astuto y va metiendo pequeños fragmentos de levadura de su propio pecado, de su propia naturaleza, que es la soberbia. Y entre más se acerca uno a Dios, más trabaja. Más trabaja, así es. Dice, ¿te quieres ir? Pues espérate, ¿no? Sí. En fin, el punto es, Jesús sufre por esta actitud. Así que ojalá que los sacerdotes entendieran esto y trataran de hacer una unión. Incluso Jesús en el libro 10 prácticamente es un libro dedicado a los sacerdotes, donde él habla de la necesidad de hacer las casas de los sacerdotes, en donde los sacerdotes se reúnan, vivan, convivan, o sea, y no tengan esos fricciones, y que el sacerdote se separe de la familia. Eso es importantísimo. Se separe de la familia. Las causas, bueno, son muchas, pero lo que recuerdo que le dice Jesús ahí a Luisa es, porque si no tendrán que hacerse competencia para ver quién gana más, para mantener a la familia, porque el sacerdote en muchas ocasiones toma la responsabilidad de una sobrina, de un sobrino, de la mamá, en fin, o sea, de personas que Jesús los separó de ellas. Y ahora es el propio sacerdote el que se quiere volver a unir. Esto no quiere decir desatender, porque se puede tomar por ahí, pero quiere decir no tener la responsabilidad de eso, sino su única responsabilidad es Dios. Y la responsabilidad que nosotros tenemos al saber esto, porque generalmente se ve mucho apego hacia el sacerdote, ¿no? Entonces empieza a ser mutuo también no sé, siempre estar buscando a un sacerdote determinado, generar ese apego que les impide muchas veces hablar incluso con esa claridad que necesitamos. Así es, y los va atando. Hay que recordar que hemos vivido esclavos de las personas. Cuando alguien se acerca mucho a un sacerdote con
con buena fe, o sea, no estoy hablando de la mala, ¿no? Pero con el halago, con el regalo, o sea, todo esto, eso va generando una cierta postura del sacerdote de condescender con aquellas personas. Y la condescendencia es terrible porque es destructiva de la verdadera fe. Sería ideal poder estar con los sacerdotes, atenderlos, procurarlos indiscutiblemente, o sea, y procurarles en sus necesidades, o sea, en necesidades materiales y todo, pero siempre y cuando el sacerdote se mantuviera firme, y que no tuviera reparo en decir las verdades, ¿no? Un verdadero sacerdote es el que se para, como Juan el Bautista, a decir no te es lícito. Y no importa a quién se lo diga, no te es lícito hacer esto. Se lo puede decir al emperador, al rey, al presidente, al familiar, al tío, a la tía, en fin, a quien sea, no te es lícito. ¿Sí? Yo creo que ese es el punto de esa náusea de Jesús por no tener esta unión del sacerdote. Por lo menos en algunos. Por lo menos en algunos. Pues tomando en cuenta que son almas, ¿no? Realmente. Claro, son almas elegidas por Él, predilectas por Él, y que son almas que deberían de trabajar para Él. Esto es otra cosa de la que Él se queja, que el sacerdote ahora se predica a Él mismo para tratar de robarle. Dice Jesús, me roban los afectos, me roban a las almas, porque ahora el alma se aficiona al sacerdote. Y el sacerdote se siente bien porque es halagado, es acompañado, es procurado, y el alma siente que está en el cielo porque tiene a un sacerdote de su lado, ¿no? Sí. En fin, son temas muy tristes, muy difíciles de tratar, perdón por si alguien se siente ofendido, pero es una realidad incuestionable, ¿no? Así es. Continuamos con la siguiente lectura, 1239, marzo 26, 1918. Obrando en el divino querer, lo humano queda como suspendido y obra y toma lugar la vida divina. Continuando mi habitual estado, trataba de fundirme en el divino querer, y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, cada vez que el alma entra en mi querer y reza, obra, sufre, etc., tantas nuevas bellezas divinas adquiere. Así que un acto de más o de menos, hecho en mi voluntad, es una belleza de más o de menos que el alma adquiere. No solo, sino que en cada acto de más que hace en mi voluntad, toma una fuerza, una sabiduría, un amor, una santidad y otras cosas divinas de más. Y mientras toma las cualidades divinas, deja las humanas. Más bien obrando en mi querer, lo humano queda como suspendido, y obra y toma lugar la vida divina. Y mi amor tiene el desahogo de tomar actitud de obrar en la criatura. Quitar la parte humana, que es a donde va todo esto, ¿no? Fácil. Fácil, exactamente. Bueno, fácil para Jesús. Para Jesús. Y yo creo que para cualquiera, ¿no? O sea, nada más que lo difícil lo hacen nuestros apegos. Y yo diría que más que nada nuestra ignorancia. O sea, el hombre actual sobre todo es total y absolutamente ignorante de nuestra finalidad, de nuestra doctrina, de nuestra religión, de la doctrina que Dios nos ha dejado para seguirlo, y prácticamente ignoramos todo, pero como vivimos en el mundo, en un mundo que cada día se aleja más de Dios, adquirimos como nuestro
la ideología del mundo, incluso la ideología espiritual. Entonces, la ideología espiritual del mundo actual es un Dios muy light, muy permisivo, suavecito, moldeable, un Dios bonachón, perdón por la palabra, en que en realidad no se fija mucho en lo que nosotros hacemos por el amor que nos tiene. Creo que ese mundo ha ido penetrando en todos y nos ha ido permeando poco a poco y ha ido formando en nosotros una figura de Dios que no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Entonces, al desconocer al Dios verdadero, estamos errando totalmente el camino, ¿no? Nos vamos desviando y vamos generando cosas, ideas, conceptos totalmente erróneos. Por eso es que decimos que es muy difícil lo que Jesús nos pide en la actualidad, porque pensamos que quiere destruirnos, así, destruirnos. Prácticamente es como hecho, es un hecho real, quiere destruirnos. Pero no es una destrucción en modo humano, no es una destrucción en forma negativa, sino es una destrucción en forma positiva. O sea, necesitamos tirar lo que has construido mal y edificar sobre terreno, pero un terreno totalmente limpio y un terreno que se pueda edificar con buenas bases, con buenos cimientos. Ahorita tenemos el ejemplo del terremoto que acaba de pasar, algo muy, muy actual, y yo creo que sería un terrible error, por ejemplo, tomar un edificio derrumbado y querer levantar sobre él, querer usar lo que quedó para levantar uno nuevo. ¿Qué pasaría? Se obtendría el mismo resultado, en algún momento se derrumba nuevamente. Se derrumba todo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se requiere? Quitar totalmente lo malo, lo que está dañado, y poner bases, pero bases firmes sobre un terreno que se preste y edificar una casa, un edificio, pero un edificio que va a resistir cualquier cosa. Y eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros. No es que me quiera destruir la parte buena, sino que hemos fincado sobre terreno malo y hemos fincado con malos materiales, y que llega el ingeniero, ve aquello y dice, esta casa no sirve, se va a derrumbar. ¿Cuándo se va a derrumbar? El día que nos muramos. Ese día se va a derrumbar la casa y las consecuencias de ese derrumbe pueden ser tremendas. Puede ser un largo purgatorio o puede ser una condenación eterna. Entonces, qué amor de Dios, qué amor de Dios, qué amor de Jesús, venir a tomar todas nuestras miserias y que el derrumbe se haga sobre Él. Eso es tremendo. Que el derrumbe se haga sobre Él y Él refabricar esas nuevas casas para dárnoslas a nosotros. Eso es lo que está queriendo hacer Jesús. El problema es que no lo conocemos, no lo sabemos, no lo creemos. Y entonces nos oponemos terminantemente porque decimos, lo mío, esto es lo bueno. ¿Sí? A ver, sí. Ya terminó, estaba muy cortita. 12:40. Marzo 27, 1918. Viviendo en el divino querer, el alma encuentra todo en modo divino e infinito. Me lamentaba con Jesús porque ni siquiera la Santa Misa podía oír, y Jesús me ha dicho. Curioso. O sea, estas son las épocas en las que el sacerdote se retiraba. Porque el sacerdote iba a la casa de Luisa todos los días y aparte de darle la obediencia de volver, o sea, decía misa, le impartía la comunión, y ahora le está diciendo, ni siquiera la misa podía oír, ¿no?
Ella no se podía levantar por su ofrecimiento de víctima, no por enfermedad, sino por ofrecimiento de víctima, y esa víctima, o sea, ese victimado, le impedía el acudir a la iglesia para ir a misa. Entonces por eso se está quejando de eso, ¿no? Hija mía, quien forma el sacrificio no soy yo. Ahora, el alma que vive conmigo y en mi querer, encontrándome yo en cada sacrificio, ella queda como sacrificada junto conmigo. ¡Wow! Perdón que lo diga así. ¡Wow! ¿Qué dijo? Quien forma el sacrificio dice, no soy yo, y Sí. como está dentro de ella, o sea, finalmente, Y ella está junto con él. o sea, de alguna manera está obteniendo una continua... Están juntos crucificados. Ajá. Está junto en el sacrificio, está junto en la misa que es el la sacrificio. repetición de la vida de Jesús y el sacrificio de Jesús. No es nada más la mesa del Señor, Ajá. ¿sí? Sino es la vida, la pasión, la muerte de Jesús. Y el punto culminante de la misa es el momento de la consagración. Cuando Jesús se hace pan, Jesús se pone en el pan para llegar a nosotros y después que el sacerdote nos pueda repartir este alimento. Si el alma está en la divina voluntad, el alma está unida con Jesús y está participando en todo donde participa Jesús, hostia. Y está en cada misa. Ojo con eso. Sí. Por lo tanto, no es que no sea necesario, por favor, que se entienda así. No es que no sea necesario. Pero si por algo no se puede acudir, si por algo no podemos estar en misa o no podemos comulgar un día, en ese momento estamos seguros de que estamos participando junto con Él de todo lo que Él hace. Si ese algo viene de la divina voluntad. Claro, sí, no es de la criatura, ¿no? Ajá. Pero esto es tremendo, son verdades que se leen muy rápido, pero que tratando de penetrar un poquito nos está hablando de la omnipresencia de la criatura en donde quiera que esté Jesús. Y si Jesús está en ese momento, en cuántas misas se dirán a una determinada hora en el mundo. En cada instante. ¿Quién sabe? ¿Sí? Cientos, miles, no sé. Pero no solo eso, sino la divina voluntad ha estado en todas las misas que se han dicho, en todas las misas que se están diciendo y en todas las misas que se dirán. Es un Jesús que desde la eternidad está poniendo su vida, repitiendo su vida en cada una de esas misas. La criatura, estando en la divina voluntad, lo acompaña, se va junto con Él, participa con Él y lo ama, lo repara, lo alaba, lo glorifica por todos aquellos que no lo hacen. Y el alma también recibe lo que Jesús quiere dar en cada hostia. Claro, así es, porque es ese intercambio, ¿no? Así que esto que acabas de leer es wow. No en una misa, sino en todas las misas. Y viniendo en mi querer, queda consagrada conmigo en todas las hostias. No salgas jamás de mi querer. No, espérate tantito. Quedará consagrada conmigo en todas las hostias. ¿Qué quiere decir eso? Que la criatura ha estado desde la primera consagración hasta la última. Allá en la última cena, ahí estuvimos y no estuvimos de espectadores, sino estuvimos de actores. De actores. Es Catecismo de la Iglesia Católica, el 521. Que Él hace que participemos con Él de sus estados y misterios en Él y que Él lo viva en nosotros. Por lo tanto, el alma se difunde en esa divina voluntad y queda en cada hostia en donde queda consagrado Jesús.
No, para que se puede hablar de esto, yo creo que sería casi blasfemia querer hablar de esto porque no lo entendemos. Sí, ¿no? No alcanzamos a penetrar la magnitud de esto, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita en una hostia no quiere decir que ahí esté Jesús y la Virgen y Luisa, sino que están todos los que algún día logren vivir en la divina voluntad. Así O es. sea, ya todos están hoy ahí. Así es. Y todos están para defender a Jesús si es que lo va a recibir alguien indignamente. Para recibirlo a nombre de aquellos que no les interesa recibirlo, aquellos que han despreciado ese alimento. Están para amarlo junto con aquellos que lo aman, pero amarlo ahora en modo divino, para poder difundir ese amor divino en todos aquellos que lo han amado. No, es increíble. Es ciencia ficción divina. Sí. Ciencia ficción divina. Ese es este punto. A ver, seguimos. Dice, no salgas jamás de mi querer, y yo te haré llegar a donde quieras. Más bien, entre yo y tú, pasará tal corriente eléctrica de comunicación, que tú no harás ningún acto sin mí, y yo no haré ningún acto sin ti. Así que cuando te falte alguna cosa, entra en mi voluntad y encontrarás pronto lo que quieres. Cuantas misas quieras, cuantas comuniones quieras, cuanto amor quieras. En mi voluntad nada falta, y no solo, sino que encontrarás las cosas en modo divino e infinito. Aquí me llama la atención que le dice, encontrarás todas las misas y todas las comuniones. Uh-huh. Entonces tiene un alimento continuo el alma, si así lo desea, porque la Eucaristía tiene un efecto en el alma. Claro. O sea, tiene a Jesús en ella. O sea, ¿qué es la Eucaristía? Es Jesús que viene a la criatura para que lo libere. Sabemos que también es para pagarle por haberse quedado ahí, pero en fin, ahorita estamos hablando de esto, de lo que el alma tiene. En ese momento, si el alma está viviendo en la divina voluntad, pero es una continua comunión, porque es un continuo estar junto con Jesús. Cada acto, Él nos dice que su voluntad pone una vida de Él en cada acto. Con esto nos quedamos, amigos, porque es demasiado. Yo creo que el día de hoy como que fue mucho el impacto de estas lecturas. Ojalá y las meditemos, ojalá y sigamos pues profundizando ya cada quien en su casa y tratar de pues seguir adelante, ¿no? Así que pues vámonos, no sin antes la recomendación de siempre, Alejandro. Hay que seguir leyendo el libro de cielo. Así es. Para llegar rápido a todo lo que nos promete Jesús aquí. Así es. Y pues Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Mabe, gracias. Bienvenida. Es un gusto. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.